Hermanos amados, hoy quiero continuar con la primera carta de Pablo a Timoteo. Hoy tenemos un tema muy interesante que espero que sea uno de los temas que usted pueda ahí albergar en su corazón para que entendamos, hermanos, la relevancia que tiene la enseñanza cristiana, bíblica, cristocéntrica, evangélica, ¿cierto? Frente al peligro que muchas veces las iglesias experimentamos de que anden pululando en nuestro medio o de que, ¿cierto?, le demos cabida a enseñanzas corrompidas. ¿Ven? Es muy fácil a veces, ¿cierto?, derivar nuestra fe hacia enseñanzas corrompidas. Y todo depende mucho de cuál es la intención de nuestro corazón. A veces nuestro corazón tiene una inclinación más bien a ser curioso que buscar más de Cristo. Entonces muchas personas se dedican más bien a trabajar o a alimentar su curiosidad más que a aprender más de Cristo. La Biblia, ahí en la segunda carta de Pedro, en el último capítulo, verso 18, dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, somos mandatados, ¿cierto?, por el Señor a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Es decir, nosotros estamos llamados a no solamente adquirir conocimiento, sino que ese conocimiento vaya tomando vida en nuestras vidas. ¿Ya? Y hermanos míos, en cuanto a la enseñanza, al conocimiento, al aprender, a la doctrina en sí, hay una relación vital, una relación inevitable, hermanos míos, entre la enseñanza que tú adquieres y lo que vives en tu vida práctica. ¿Ya? Dicho de otra forma, lo que se enseña en una iglesia puede determinar la orientación y el enfoque de la vida de aquellos que reciben esa enseñanza. Repito eso. Lo que se enseña en una iglesia puede determinar la orientación, tiene el poder de determinar la orientación y el enfoque que tome tu vida práctica. ¿Ya? Y eso es así siempre. La vida práctica de un creyente siempre va a estar y debe estar a tono, ¿cierto?, en armonía con lo que él va aprendiendo. Por algo el apóstol Pablo se ocupa muchas veces de hablar de esta dinámica de conformarnos a Cristo a través de lo que aprendemos. Sin ir más lejos, en Romanos capítulo 12, él dice que nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por lo tanto, la única manera, según este pasaje, de ser transformados es a través de renovar nuestro entendimiento. Y renovar nuestro entendimiento significa esencialmente adquirir o aprender de aquello que se enseña. El asunto fundamental es que tú debes estar siempre, hermano, apercibido de lo que estás aprendiendo. ¿En qué sentido? Apercibido de lo que estás ingiriendo, ¿ya? Alguna vez me acuerdo, no recuerdo quién me dio un dulce y lo comí, era un dulce de ajo. ¿Conocen los dulces de ajo? Se venden como bromas, ¿cierto? Y ahí tú lo tomas, lo sacas y goloso uno, ¿cierto? Y es ajo, ¿ya? Menos mal que me gusta el ajo, ¿ya? Pero muchas veces, hermanos míos, la enseñanza corrupta, corrompida, ingresa en nuestras vidas de esa manera, con envoltorios lindos, con envoltorios que nos atraen y que simulan un verdadero dulce, ¿ya? Pero por dentro
el contenido obviamente no se corresponde a lo que tú pensabas que era. Ahora, eso nos lleva, ¿cierto?, a definir este sermón bajo el título de Enseñanza sana, vida sana. ¿Ya? Enseñanza sana, vida sana. Hermanos míos, y en este sentido, nosotros debemos aprender estos principios y estos mandamientos que da Pablo a Timoteo, porque para nosotros como iglesia y también como individuos esencialmente, nos librarán de caer en el error, de adquirir cierto mala enseñanza y por ende crecer mal. ¿Ya? Cuando tú te alimentas mal, te enfermas. ¿Ya? Te enfermas. Si a su bebé, ¿cierto? A los bebés que hay aquí, su dieta constara de, no sé, de hamburguesas, papas fritas, ¿ya? Coca-Cola al desayuno, lo más probable es que muy tempranamente se advertirían en él enfermedades. ¿Ya? Es muy probable que tuvieras que gastar mucho dinero en poder combatir esas enfermedades que se generaron, no sé, diabetes. Yo entiendo que hay niños que responden rápidamente a estas cosas y generan diabetes y qué sé yo. Conocí un caso de un niño de 8 años que tuvo que ser tratado médicamente porque tenía una diabetes muy avanzada y la raíz del asunto no era un tema menor, digamos, era porque su papá, que era un papá de fin de semana, lo llevaba tupido y parejo al McDonald's. Y el niño desarrolló una enfermedad por alimentarse de una manera inadecuada. Hermanos, la vida espiritual es exactamente igual. Tu vida espiritual va a ser enfermiza, enferma, deteriorada, raquítica, pobre, ¿cierto? Va a generar patologías espirituales tu vida cuando te alimentas del error. Por el contrario, cuando tu dieta es la sana doctrina, es la sana enseñanza, tu vida va a avanzar. Tu vida espiritual va a poder experimentar aquello que el apóstol decía, se va a afirmar, se va a establecer, se va a consolidar, va a estar firmes. Y Dios nos llama a estar firmes, pero tú y yo no estamos firmes de acuerdo a nuestro estado emocional. Si fuera por eso estaríamos todos los días, ¿cierto?, abatidos. Pero la firmeza de nuestra vida espiritual se corresponde al nivel de nutrición que tú y yo tengamos de la palabra de Cristo y también a la calidad de esa nutrición. Como he dicho muchas veces, no te conformes, hermanos, con un pancito diario de estos papelitos, ¿cierto? No uses la Biblia como horóscopo. A ver, ¿qué me dice el Señor hoy día? La Biblia no es un horóscopo. La Biblia es una narrativa coherente, donde hay historia, donde hay información que tú tienes que razonar. La fe es razonable, hermano mío. La fe es razonable. Entonces hoy vamos a aprender que la enseñanza sana siempre nos va a llevar a una vida sana. Por lo tanto, la enseñanza insana, corrupta, siempre te va a llevar a la impiedad. Hoy vamos a ver la importancia de una enseñanza sana. Y los temas que vamos a ver hoy serán, por una parte, el hecho de que la salud espiritual de los creyentes depende de la sana enseñanza que se les imparta. Otra cosa, la sana enseñanza siempre produce piedad, pero la enseñanza corrupta siempre produce pecado. Y vamos a darnos cuenta también de que toda persona, siendo inconverso o creyente, necesita de la palabra sana de Dios. ¿Bien? Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 al verso 5. Si alguno enseña otra cosa, ¿qué otra cosa? Bueno, verso 2 dice, al final, esto enseña y exhorta. ¿Qué cosa? Bueno, acerca de los siervos, de los esclavos y un sinnúmero de cosas.
Todo esto corresponde a la enseñanza apostólica. Y Pablo aquí dice, esto enseña y exhorta. Y si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Y sigamos el listado. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. A eso llegan, tomar la piedad como fuente de ganancia. Yo les invito, hermanos míos, a orar para que el Señor nos ayude con esta porción de su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, que nos permite estar frente a esta porción de tu palabra. Porque, Señor, no solamente aquí había un problema subyacente en la iglesia de Éfeso. Podemos proyectar esto a nuestra vida, Señor, y es muy probable que hoy muchos cristianos, muchos hermanos aquí estén viviendo, Señor, deplorablemente espiritualmente por causa, Señor, de que están alimentándose, recibiendo una enseñanza insana. Padre, permítanos como iglesia caminar siempre por la sana doctrina, pero ayúdenos a entender bien qué es lo que es la sana doctrina, porque a veces nos confundimos también, Señor. Ayúdanos con esta porción de tu palabra para adquirir convicciones sobre el poder de tu palabra y el valor de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Permítame, voy a bajar un poquito porque me retumba mucho aquí el... Ahí creo que está mejor. Amén. Ok, hermanos míos, enseñanza sana, vida sana, ¿ya? Es así, causa y efecto, ¿ya? Causa y efecto. ¿Por qué hay cristianos que andan muy debiluchos y realmente no teniendo permanente victoria sobre las lides que tienen, las luchas que tienen? Generalmente es porque no están robustos espiritualmente, ¿ya? Robustos espiritualmente. ¿Qué significa estar robusto espiritualmente? Significa estar bien balanceado en términos de nutrición. Nosotros necesitamos entender, hermanos míos, que no podemos dejar de alimentarnos. Hay una analogía que hace muy propicia, digamos, para este tema el Señor Jesucristo. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen, yo las hago entrar, les doy, y llegan a pastos, y hay una relación del pastor cuidando a sus ovejas. Y está implícita ahí la idea de que el pastor alimenta a sus ovejas. Porque las ovejas necesitan salud, vitalidad. Y es así como Dios imparte, digamos, vitalidad a su iglesia a través de la enseñanza. Hermanos míos, la predicación y la enseñanza son ejes vitales en la vida de la iglesia. Usted saca la predicación, saca la enseñanza y no hay iglesia. Porque precisamente el apóstol dice que Dios escogió, ¿ya? Escogió no solamente a sus salvos, sino que también los medios a través de los cuales traerlos a la salvación. Y dice la Biblia que Él escogió la locura de la predicación para atraer el corazón de sus ovejas. Entonces, hermanos míos, esencialmente la labor que desarrollamos dentro de la iglesia generalmente está ligada con la comunicación oral y el conocimiento y la transmisión de información. ¿Me entiende? Hay un contenido. El evangelio no solamente, o sea, el evangelio no es algo teórico o algo sin forma. Es un contenido basado en un hecho histórico, con un contenido teológico y con una repercusión práctica en nuestras vidas.
Por lo tanto, la enseñanza se vuelve vital en la iglesia. Por eso enseñamos a los niños, por eso enseñamos a los adolescentes, por eso enseñamos en la iglesia, por eso toda oportunidad que se nos da para enseñar, enseñamos en los grupos pequeños, en nuestras conversaciones. Estamos enseñando, ¿por qué? Porque la enseñanza es la herramienta que Dios nos puso en nuestras manos para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4, cuando Pablo habla de esta dinámica del crecimiento del cuerpo de Cristo, uno de los motivos por el cual Dios quiere capacitarnos para hacer la obra del ministerio es para que nosotros no seamos llevados por todo viento de doctrina. Porque existe la posibilidad que nosotros seamos desviados de nuestra fe por otra doctrina. Voy a decir un chilenismo bien chileno. Hay cristianos que toman hasta los fierros calientes. Y que todos los fines de semana hay que estarles sacando de las dudas que se siembran en la semana porque, no sé, escucharon que, no sé, pues la tierra es plana. Y allá vamos haciendo una teología de la tierra plana. Y etcétera. Entonces, es peligroso eso. Ahora, cuando uno ve este tipo de comportamiento, cuando solamente en la persona hay una cierta curiosidad, pero no un interés por el evangelio en sí. Bueno, hermanos míos, la salud espiritual de los creyentes depende de la sana enseñanza que se les imparta. No debemos olvidarnos del contexto de esta carta, hermano. El encargo apostólico primordial de Pablo a Timoteo es frenar la falsa enseñanza. Frenarla. Eso aparece en el capítulo 1. Te encargué que llegaras ahí y que le digas a quienes están enseñando que ya no enseñen otra doctrina. Bueno, Pablo le dice aquí en el capítulo 6 también, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, aquí habían personas que estaban antes de que llegara Timoteo enseñando otra cosa. ¿Qué estaban enseñando? No nos dice claramente, pero podemos deducirlo. Generalmente el problema en este tiempo de Pablo era que habían judaizantes que enseñaban que aparte de Cristo había que cumplir el antiguo pacto, la ley. Y ahí dejaban la escoba porque ahí tenías tú a los hermanos creyendo en Cristo y tratando de salvarse a través del cumplimiento de la ley. Entonces era un desorden. Entonces, ¿cómo subsanaba el apóstol esta situación que se estaba dando en Éfeso? Que estaba, hermano mío, enfermando a la iglesia en Éfeso. Pablo plantea una solución. ¿Cuál es? Timoteo, anda ya y por favor, dile a esas personas que ya no enseñen diferente doctrina. En el fondo lo que hace Pablo es corta ¿cómo se le dice? El ducto de alimentación, ¿cierto? Que tienen los falsos maestros ahí planteados. Entonces, lo primero que hace Pablo con Timoteo es que frene la falsa doctrina, la falsa enseñanza en Éfeso. Y eso le da el espíritu a esta carta. En todas partes menciona la palabra enseñanza, esto enseña, esto exhorta. Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿ya? Si no sea un ejemplo, los creyentes, qué sé yo, que tu aprovechamiento sea manifiesta a todo. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Siempre la enseñanza, la Biblia, está ahí. Porque ahí tienes una iglesia en Éfeso que estaba raquítica, desnutrida. Y súmale eso a que estaban llenas de conflictos, producto de esta mala doctrina, esta falsa doctrina. Entonces, hermanos, el objetivo del encargo que Pablo le hace a Timoteo es la salud y el buen orden de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el interés primordial en Pablo en frenar la falsa enseñanza? La iglesia de Cristo. ¿Cuál es el
el objetivo primordial en Pablo al enviar a Timoteo a que él enseñe la iglesia de Cristo. Aquí la iglesia de Cristo es la que estaba en juego, la salud de la iglesia. Y eso nos da a entender, hermano mío, por qué hoy vemos iglesias enfermas. Y es precisamente el origen de esta enfermedad o de las enfermedades espirituales de una iglesia es la calidad o, digamos, si esta enseñanza que se está impartiendo está alineada o no a la sana doctrina. Hermanos, el fundamento de la calidad de vida de una iglesia es la enseñanza. La enseñanza es vital para la iglesia. La enseñanza es vital para la iglesia. La enseñanza es vital para cada creyente. La enseñanza es vital en nuestra familia. La enseñanza es vital. Y eso se ve en toda la carta. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, tanto en su primera y en su segunda carta, le dice que un obispo, si quiere ser obispo, debe ser apto para enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor debe ser apto para enseñar? Porque la enseñanza es importante. Una persona que aspira a ser un pastor, un anciano de la iglesia, no puede ser un improvisado en la doctrina. ¿Por qué? Porque la enseñanza es la que forma al cristiano. Y si yo soy un improvisado en la doctrina, ¿qué Cristo voy a formar en ustedes? ¿Me entienden? ¿Qué cabezas de pescado voy a enseñar? Entonces hay muchos, hermanos, conocemos de sobra seguramente casos en donde de pronto noticias de una secta aquí, una secta allá, y muchas de estas sectas donde aparecen prácticas aberrantes tienen su origen en grupos evangélicos que fueron infectados de una doctrina corrupta. Y como muchas veces dentro de los medios evangélicos solamente hay gente que el interés primordial es una experiencia mística, espiritualista, más que conocer a Cristo, yerran, se desvían y traen consigo todo el desastre que hay detrás de ello. También le dice esto, manda y enseña en una oportunidad. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura, la lectura, la exhortación y la enseñanza, la lectura pública de las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. Le dice también, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. Enseña, esto enseña y predica, le dice aquí en el pasaje que hemos leído. A los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros. La enseñanza es parte vital. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi doctrina, le dice en otra oportunidad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La primera en la lista. Hermanos míos, usted y yo como miembros de esta iglesia somos responsables. No el pastor únicamente, sino que todos los que somos miembros de la iglesia somos responsables de mantener la sana doctrina en esta iglesia. Dios nos hace responsable a nosotros como iglesia. Cuando los gálatas estaban desviándose con los judaizantes, Pablo le dice a los hermanos de la iglesia, no a los pastores, a los hermanos, dice, si alguno viene a ustedes con otro evangelio, el tal es anatema. Apártense de ello. Y siempre dice cosas así. ¿Y a quién se lo dice? A la iglesia. La iglesia es encomendada apostólicamente a ser la guardadora, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Segunda Timoteo 4, muy conocido este pasaje, que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué tanta urgencia, Pablo? Porque va a llegar un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, dice.
Esto no es novedad del nuevo pacto. En el antiguo pacto la palabra de Dios también tenía una importancia vital. Y en una oportunidad el profeta Isaías dice: a la ley y al testimonio. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, Dios dice a través del profeta: a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. En otras palabras, si no hablan conforme a las palabras de Dios es porque andan en tinieblas. Salmo 19, un precioso salmo, ¿cierto? Que nos habla de la revelación general de la creación y también de la relación específica. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, las palabras, ¿cierto? Los mandamientos, más que el oro refinado. Tu siervo es amonestado también con ello. Y generalmente en el antiguo pacto es realzada el protagonismo de la palabra, de las escrituras, de la ley. La salud y el buen orden de la iglesia, hermanos, se consiguen reemplazando la enseñanza corrupta con la enseñanza sana. Esa enseñanza debe conformarse, dice el apóstol, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque uno debe decir, ¿ya qué es la sana doctrina? Y hermanos míos, aquí debemos entender bien qué es sana doctrina. Sana doctrina no son las enseñanzas particulares de una denominación. Porque si fuera así, todas las denominaciones diríamos: no, yo tengo la sana doctrina, no, yo tengo la sana doctrina, no, yo tengo la sana doctrina. No. La sana doctrina no son las particularidades de una denominación. La sana doctrina la describe aquí el apóstol como enseñanzas que se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, que es una doctrina que es conforme a la piedad. Lo vamos a ver después de qué se trata eso. Pero hermano mío, la sana doctrina está descrita en la Biblia, no tenemos que inventar. Ahora, ¿por qué es importante que la iglesia de Cristo siempre se preocupe de mantener sana doctrina en su medio? ¿Por qué usted y yo debemos ser responsables permanentemente de procurar que haya sana doctrina en esta iglesia? Bueno, porque la sana doctrina produce piedad. Y a eso es lo que aspiramos los hijos de Dios. Amén. Pero la enseñanza corrupta produce siempre pecado. Siempre produce pecado la enseñanza corrupta. Hay una relación vital, hemos dicho, e inevitable entre la enseñanza que tú aprendes y lo que vives en tu vida práctica. Por otra parte, todos los cambios que tú y yo hemos hecho para caminar un pasito más a ser como Cristo ha sido en virtud de algo que tú aprendiste y que yo aprendí. ¿Y cómo lo aprendí? Alguien me enseñó. Y el que me enseñó, ¿cómo me enseñó? Me enseñó basado en la palabra. Esa es la trazabilidad que podemos hacer desde nuestra vida conductual, desde nuestra vida práctica, hasta la palabra. ¿Cómo trazamos la vida que produce la Biblia a nuestra vida práctica? Es a través de la enseñanza y el aprendizaje. Ese es el puente. Hay una relación, entonces, hermanos míos, primordial entre lo que yo aprendo y lo que mi vida produce. Entre lo que yo aprendo y lo que mi vida produce. Mira lo que dice el capítulo 4 de 1 Timoteo, verso 11. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Enseñanza. ¿Y qué dice después? Conducta. ¿De dónde nace la conducta? De lo que yo aprendo. Amor, espíritu, fe, pureza, son todas cosas que están enraizadas a lo que Timoteo ha aprendido.
siguiendo el texto, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ¿de qué? De la Biblia, la lectura pública, esa es la idea de esta palabra, lectura pública, la lectura pública de la Biblia, la exhortación y la enseñanza. No solamente, Timoteo, tienes que leer la Biblia en el púlpito de tu iglesia, estoy tratando de parafrasear a Pablo. No solamente en el culto cristiano tienes que leer la Biblia, Timoteo. También tienes que exhortarla y enseñarla. Ese es el desafío. Y el verso 15, ocúpate en estas cosas. Mantente ocupado en estas cosas, la lectura, la exhortación, la enseñanza, la Biblia, enseñando la Biblia. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En otras palabras, Timoteo, que se note que tú conoces la palabra, que tú conoces las escrituras, que se note eso, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. A veces le hacemos caso a lo primera nomás, ¿cierto? Ten cuidado de ti mismo. No, esto por si acaso no significa cuidado contigo que eres peligroso, ¿ya? Significa cuida de ti. Cuida de ti. La idea del cuida de ti mismo es como, imagínate a ti te encargan un perrito, dice, ¿me puede cuidar este perrito? Y te dejan ese perrito con un ¿cómo se llama? Un cordelito ahí, ¿ya? Y no se te puede arrancar. Y estás a cada rato mirando que hizo algo el perrito, se arrancó, se quiere ir, le pasó algo, estás atento ahí, atento, atento. Esa es la idea de cuídate de ti mismo, siempre atento a tu vida y a la doctrina. Ten sumo cuidado, siempre observando, siempre atento, siempre fiscalizándote a ti mismo. Autocuidado, pero también de la doctrina. Tanto cuidado debo tener de mí mismo como de la doctrina. ¿Me entiende? O sea, yo no solamente debo ocuparme de cuidarme, ¿ya? En mis luchas, en mis tentaciones, no. Debo cuidar también de la doctrina. Persiste en ello. ¿Y por qué tanto? Bueno, es por lo que dice. Mira, hermano, lo que dice. Verso 16. Persiste en ello, porque haciendo esto, siendo serio con el cuidado de ti y de la doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, es tan relevante cuidar la enseñanza, es tan relevante cuidar la doctrina. ¿Por qué? Porque eso impacta tu propia vida en términos de salvación y la de otros. Siempre recuerdo a un predicador, no voy a dar nombre, pero siempre recuerdo a un predicador de la prosperidad, después supe que era la prosperidad. Estaba hablando del evangelio y iba bien, súper bien, pues. Somos pecadores y cuando tiene que llegar al punto de la respuesta que demanda Dios en el nuevo pacto del pecador, del arrepentimiento y la fe, en vez de llamar al arrepentimiento al pecador, dice, por eso trae tu semilla, ¿cierto? Tus dólares, qué sé yo, y empiezo a pedir todo tipo de cosas. ¿Ya? Porque la idea es que iba a poder encontrar estos beneficios que Dios ofrece a través del Evangelio, ¿cierto? En las ofrendas, en los diezmos que esta persona daba. Entonces, finalmente, hermanos míos, parecía lindo, parecía bueno, pero al final uno se da cuenta de que era veneno dentro de una buena comida. Hermanos, la salvación de un alma depende del Evangelio. Y si yo enseño mal el Evangelio, eso va a afectar mucho. Imagínate, hay iglesias en donde prácticamente se perdió el Evangelio.
Y lo único que se predica, bueno, yo no sé qué se predicará en realidad, pero cualquier cosa, menos el Evangelio. La pregunta es, ¿qué está produciendo esa iglesia? ¿Está produciendo creyentes? ¿O qué o está produciendo personas simplemente engañadas? Es muy, hermano, es muy típico ver aquello. El Evangelio de la prosperidad uno lo ve y uno dice, pero ¿cómo la gente va a creer esto? O sea, hasta uno desde afuera dice, es una estupidez, una reverente estupidez. Pero, hermano mío, miles de gente siguen aquello. Miles de gente. Conocí el testimonio de una iglesia en Centroamérica que era de la prosperidad y tenía miles de miembros. Pero ellos abrazaron la doctrina de la gracia, se volcaron al evangelio bíblico y toda la gente se fue. Bueno, no todas, estoy exagerando. Exagerar para enfatizar. No, se quedaron varios cientos. Pero uno ve la relación y uno dice, wow, el error, la enseñanza corrupta, cómo a veces es capaz de atrapar gente, de adherir gente por montones. Con razón Pablo dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, porque va a venir un tiempo en donde no van a soportar la sana doctrina. Ahora, si tú conoces el Evangelio, vas a entender bien por qué no se soporta la sana doctrina. Y una de las razones fundamentales por qué la sana doctrina es difícil de soportar es porque te pone entre la espada y la pared con Dios. Es porque te hace responsable delante de un Dios creador que te va a juzgar un día, porque Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y luego de esto viene un juicio. Tú eres responsable moralmente. Tú no puedes vivir como quieras. O sea, vive como quieras. Siempre cito el ejemplo del versículo de Eclesiastés, ¿cierto? Cuando el escritor de Eclesiastés habla a los jóvenes, le dice, joven, adolescente, anda en los caminos de tu corazón. En el fondo, haz lo que quieras. ¿Quieres hacer tu vida? Haz lo que quieras con tu vida. Pero debes saber una cosa, que un día te juzgará Dios. Y ahí será demasiado tarde. Ahí vas a darte cuenta que era lo más valioso. Ser tú mismo en el sentido de la realización personal en este mundo o comprender bien quién eres. Un pecador que necesita de la misericordia del Señor y saber bien quién es Dios. Entonces, hermano mío, la sana doctrina es vital. Segunda Timoteo capítulo 3, un versículo muy conocido, dice, verso 14, pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste. Hermano, la sana doctrina no solamente se aprende, se persuade. Y persuasión es convicción. O sea, no solamente yo aprendí de esto, sino que estoy convencido de esto. Hay cosas que uno aprende, pero no está plenamente convencido, ¿cierto? Incluso en materia teológica, uno a veces aprende cosas, pero no tiene una convicción absoluta respecto a ciertas cosas, porque el corazón no es capaz de eso. ¿Ya? No somos perfectos. Pero hermano, la sana doctrina, la doctrina fundamental, aquella que está ligada y conformada a la palabra de Cristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hermano mío, esa doctrina no solamente tú debes aprenderla, dice Pablo aquí, sino que persuadirte de ella. Persuadirte de ella. Es muy interesante cuando tú estudias la historia de muchos grandes personas que impulsaron ideas contrarias a Dios que han venido de trasfondos cristianos. ¿Entiendes? Darwin venía de un trasfondo cristiano, Carlos Marx venía de un trasfondo cristiano y muchos más. Hitler.
Otra vez nos sorprendíamos, ¿cierto? Estábamos viendo, usted conoce a Van Gogh, este que se cortó la oreja y pintó loco, que sufría, aparentemente sufría una esquizofrenia. Era hijo de un pastor reformado y en un tiempo de su vida quiso ser pastor. Conocía el Evangelio. Pero una cosa es conocerlo y otra cosa es convencerse de aquello. Obviamente ese convencerse implica la obra de Dios en el corazón, que te lleva a esa convicción. No es un convencimiento intelectual meramente. Es algo que Dios pone en tu corazón, que esto es palabra de Dios. Esto es vida. Es esa palabra que provee la enseñanza saludable por medio de los cuales los creyentes crecen. Tú no puedes crecer si no es por la sana doctrina. La mala doctrina no te deja crecer, te estanca, te frena, te deja ahí empantanado como un auto cuando se entierra en el fango, en el barro, y por más que aceleres no sale, sino que más te hunde. Así es la falsa enseñanza. Pedro escribió: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Solamente la sana doctrina es la que te puede ayudar a crecer en Cristo. Tan relevante es la enseñanza sana, hermanos míos, que está ligada a la enseñanza de Cristo, que Cristo mismo dijo que el devenir de tu vida depende de eso. Cuando terminó el Sermón del Monte y hizo el ejemplo de los dos cimientos, ¿te acuerdas? Un hombre insensato que hace su casa sobre la arena y hace su tremenda casa sobre la arena, y dice la Biblia que vienen ríos, vienen vientos, viene lluvia, viene todo y la casa se cae. Pero está el sabio también que hace casa también, capaz que haya contratado al mismo arquitecto, ya, el mismo maestro, el mismo diseño, los mismos materiales, pero la diferencia es que su casa está ahora fundada sobre la roca. Vinieron lo mismo, las mismas circunstancias, los vientos, la lluvia, todo eso, y no cayó, sino que se mantuvo. Y Cristo es enfático al decir la razón por la cual esta casa se mantuvo. No es la calidad de la casa, sino su fundamento. ¿Y de qué se trata su fundamento? Y Cristo dice: todo aquel que me oye estas palabras y las hace, será como el que pone su casa sobre la roca. Y todo el que me escucha estas palabras y no las hace, ahí está la relación que Pablo hace. Aquí en 2 Timoteo capítulo 3. Pero tú persistes en lo que has aprendido, el que las oye, y te persuadiste, el que las hace, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, me detengo aquí para decir algo provechoso. Hermanos, la salvación depende de la obra de Dios a través de las Escrituras. No debemos privar a nuestro hogar y a nuestros hijos de las Escrituras. Amén. Hay una cosa que deben entender nuestros hijos. Si somos un hogar cristiano, lo conversamos esta semana, si somos un hogar cristiano, hermano mío, hijos, le decimos, gústete o no te gústete, tienes que leer la Biblia. Porque somos un hogar cristiano. No somos una, ¿cómo se llama? Otra cosa. Y en un hogar cristiano, como padre, establecemos una meta, un propósito: glorificar a Dios. Harto que nos cuesta, harto fallamos, pero ese es nuestro norte. Amén. Por lo tanto, hijos en general, lean la palabra del Señor. Lean la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la esperanza es que Dios obre en sus corazones a través de su palabra. Amén. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que te pueden hacer sabio para salvación. Por eso es importante enseñar el Evangelio y no otras cosas. Por eso es importante la sana doctrina y no la doctrina corrupta. Es nuestro medio, es nuestro hogar también.
A veces nuestros hijos poca atención ponen. Yo me acuerdo cuando era chico y a los, qué sé yo, a los 12 años estaba en un medio cristiano, pero no era cristiano. Entonces luchaba con eso yo. Luchaba con eso. Claro, mis tutores cometieron el error de tal vez plantear muy legalista el asunto y hacerme entender que yo era cristiano. Entonces yo tenía la obligación de leer porque yo era cristiano. Y no, la verdad es que yo no era cristiano. ¿Me entienden? Pero hermano, esa palabra que fue sembrada, ¿cuándo dio fruto concreto? A los 19 años, a los 20 años, cuando tuve. De ahí para atrás era cosa interesante, tenía su importancia, pero no era algo concreto en mi vida. Pero hermano mío, es la palabra del Señor, el Evangelio, la que produce vida. La gran comisión implica enseñar, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. ¿Qué enseñamos? Que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, que les he mandado. Ahí están las palabras de Cristo. Entonces, cumplir la misión es enseñar. El Evangelio se enseña. Charles Spurgeon, en su libro Pescadores de Hombres, habla de esto. Dice, el Evangelio es información. Y también dice, el Evangelio es enseñanza, es enseñar. Tú tienes que enseñar. Hay contenido, hay información que tú tienes que saber. Bueno, Pablo menciona algunos síntomas, hermano mío, aquí de la enseñanza corrompida. Volvamos a 1 Timoteo capítulo 6. Pablo menciona algunos síntomas de la enseñanza corrompida. Primero, es una enseñanza diferente. Si alguno enseña otra cosa, esa palabra en el original es heterodoxia, otra enseñanza diferente a la que yo les he enseñado. ¿Ya? Algo diferente, algo absolutamente diferente. Es diferente porque no se conforma a las sanas palabras de Cristo, o sea, no hay coherencia con las palabras de Cristo. Literalmente está diciendo, estas cosas que están enseñando estos tipos no adhieren a las de Cristo. O más enfático, estas palabras, estas cosas que enseñan esos tipos que estaban enseñando enseñanza corrompida, contradicen la enseñanza de Cristo. Contradice la enseñanza de Cristo. Entonces, por eso es diferente. Es diferente porque no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, primero, Pablo dice que la sana doctrina, la enseñanza que produce salud espiritual, vida espiritual, es aquella, primero, que se conforma a las sanas palabras de Cristo. Debe haber coherencia entre lo que nosotros predicamos y lo que Cristo enseñó. Si un día a mí me escuchan decir algo que está contrariando algo que Cristo dijo, hermano mío, en el nombre del Señor, sáquenme de aquí. Y siéntenme ahí. Pastor, descansa un ratito porque parece que se está yendo por otra calle. No, hermano, las palabras de Cristo son nuestra matriz. Las sanas palabras de Cristo, dice ahí Pablo. Las sanas palabras de Cristo. Hermanos, lo que nosotros predicamos, como Pablo decía, no predicamos otra cosa, Cristo crucificado. Cristo es el centro de nuestra predicación. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro de nuestra enseñanza. Podemos estar enseñando, no sé, me imagino, a ver, un taller para esposos, ya, un taller para esposos. Pero ¿quién está al centro de esa enseñanza? Cristo. Ya, vamos a enseñarlo, enseñanza a los adolescentes, ya. Pero ¿de qué se va a tratar? ¿De cómo ser más simpático o de cómo ser más... No, Cristo está al centro. Una enseñanza sobre cómo, ya, a los predicadores, vamos a enseñar predicaciones positivas, pero ¿quién está al centro? Cristo. Todo lo que hace uno debe estar Cristo en el centro. ¿Por qué? Porque la enseñanza sana siempre está conformada a las sanas palabras de Cristo.
Entonces la enseñanza es diferente porque no se conforma a estas sanas palabras de Cristo. Y también es diferente porque no se conforma, dice Pablo, a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es este asunto de que la doctrina que es conforme a la piedad? Fácil. Sencillo, pero no fácil. Sencillo. La sana doctrina produce piedad. Es decir, te lleva a una vida en lo práctico piadosa. Te empuja hacia allá, te motiva hacia allá, te inclina hacia una vida piadosa. La falsa enseñanza hace todo lo contrario. Todo lo contrario. John MacArthur dijo acerca de esto, la prueba final de cualquier enseñanza es si produce piedad o no. La enseñanza que no está basada en las Escrituras siempre traerá como resultado una vida impía. Pablo nos está refiriendo aquí a lo que hoy pudiéramos llamar doctrinas no esenciales para la salvación. El apóstol nos está hablando aquí que si unos creen como decíamos en la mañana, que el antiguo pacto es el pacto de gracia, no podemos decir, esas son falsas doctrinas. No, es una apreciación diferente acerca de los pactos, pero no podemos decir, ellos están en falsa doctrina. No, a eso no se refiere Pablo con falsa o verdadera doctrina. Pablo, cuando habla de falsa doctrina, esencialmente está hablando de aquella doctrina que se opone al Evangelio, que se opone diametralmente al Evangelio, o se desvían del Evangelio. Es decir, toda enseñanza que no es coherente con la enseñanza apostólica, que a su vez se deriva de lo que Cristo enseñó y también de lo que el Espíritu Santo reveló. Todo lo que no está de acuerdo con eso es falsa doctrina para Pablo. Hoy en día muestra de eso son todos los principios que hay en la teología de la prosperidad. No pensemos, hermano mío, que los principios de la teología de la prosperidad están encerrados en las iglesias de la prosperidad. Usted y yo podemos estar creyendo esas cosas sin saberlo. Le voy a hacer un ejemplo. Yo quiero ofrendar al Señor para que Él me bendiga. Teología de la prosperidad. Tiro. Perdón, pastor, entonces si yo doy, Dios no me bendice. Sí te bendice. ¿Sabía usted? Y entonces, ¿dónde está la teología de la prosperidad? Es la motivación que tú tienes para dar. Tú das para que Dios te dé. Eso es teología de la prosperidad. Pero cuando tú das sin que tu derecha sepa lo que hace tu izquierda, eso es cristiano. Eso es bíblico. ¿Me entiendes? Y si tú das más allá de tu fuerza, eso es bíblico. Y más bienaventurado es dar que recibir, eso es bíblico. Pero si tú das para negociar con Dios, eso no es bíblico. Si tú siembras mucho, ¿qué dice Dios? Segarás mucho, eso es bíblico. Pero tú no negocias con Dios. Eso es teología de la prosperidad. Entonces, mucha mala enseñanza puede estar infiltrándose en nuestras creencias, en nuestra forma de conducirnos. Pablo menciona algunas características de estos falsos maestros corruptos. No se conforman a las sanas palabras. Estos maestros están envanecidos, están llenos de orgullo, soberbia, tienen un alto concepto de sí mismos. Dicen, nada saben, versículo 4, nada saben, está envanecido y nada saben. Como dice el capítulo 1, piensan que saben, pero no saben. Tienen un interés corrompido, cuando dice, y delira, ¿ya? Ahí dice, delira. Esa palabra delira significa está obsesionado, tiene un deseo obstinado, enfermizo por cosas. ¿Y qué cosas le interesan a este corazón corrompido? Discusiones, contiendas sobre el significado de palabras. Es cuando empieza las discusiones sobre, mira, lo que pasa es que, a ver, ¿de dónde venimos? Mira, a ver, los bautistas venimos de allá. Y puras cosas así. Y no, los bautistas venimos de Juan el Bautista. Estoy hablando de nuestro entorno bautista. Hay un movimiento dentro de los bautistas que se llama landmarquismo, que nace en 1840 por ahí, en donde se reclama una sucesión apostólica de la iglesia bautista.
Las implicaciones prácticas de eso es que solamente la Iglesia Bautista tiene la verdad, solamente la Iglesia Bautista está comisionada por Dios en este mundo y solamente los pastores bautistas ordenados en Iglesia Bautista por pastores bautistas son los únicos con el permiso de Dios para funcionar como Iglesia de Cristo en este mundo. Esa es una posición aberrante porque destruye absolutamente la naturaleza de la Iglesia de Cristo. Pero hay personas que se ocupan de ese tipo de cosas que no tienen ningún interés valioso. Pero los falsos maestros se preocupan de esas cosas, de cómo cosas rebuscadas, cosas que discuten, que no tienen ninguna importancia, pero discuten de eso. Hermanos míos, eso solamente nace en un corazón envanecido, que tiene un interés corrompido por discutir tonteras. Me encantaba en mi juventud cristiana, en mi primer amor, ir a la Plaza de Armas de Santiago a discutir con todos los fulanos que se ponían ahí a discutir de religión. Y yo iba, vamos a defender de Cristo. Después de un tiempo me di cuenta que era pura pérdida de tiempo. ¿Qué discutir de cosas? ¿Dios me llamó para ir a defenderlo? No. Estas personas son hombres de mente depravada, dice Pablo, una mente insana, corrompida, están privados de la verdad. Tú y yo tenemos el acceso a la verdad de Dios, ellos están privados de esa verdad. Suponen que la piedad es un medio de ganancia, eso lo vamos a ver en el próximo sermón, que la piedad tiene que resultar en un medio de ganancia. Por eso los falsos maestros apuntan a ganar dinero nomás con la religión. Por eso a los falsos maestros les gusta hablar de cosas que parecen interesantes, pero al final no tienen ningún interés, ninguna importancia en el Evangelio. Hermanos, las personas necesitan las sanas palabras de Cristo. Los creyentes las necesitan para su vida piadosa y los no creyentes las necesitan para su salvación. Voy a compartir palabras de Cristo para ti. Dijo Cristo en una oportunidad: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Se está refiriendo al mismo. Y éste le abre el portero. Y las ovejas oyen su voz, la voz del pastor. Las ovejas de Cristo escuchan la voz de Cristo. Y llama él a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca todas las suyas, va delante de ella y las ovejas lo siguen porque lo conocen. Conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán. Por eso las ovejas de Cristo deben tener alerta a las falsas enseñanzas. Sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, solamente la de su pastor. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, todos los que imitan a Cristo y quieren ser como Cristo, ¿cuántos Cristos tienes tú? ¿Sabías que tú, si no tienes a Cristo, tienes un Cristo? Siempre busca el ser humano a alguien que lo salve. Yo busqué siempre a alguien que me salvara. Algo que me salvara. La música, ¿ya? El marxismo. Amé el marxismo en un tiempo. Buscaba un redentor. Falsos redentores. Por eso dice Cristo: todos los que vinieron antes de mí, todos los que vinieron antes que llegara Cristo a mi vida fueron ladrones y salteadores. Pero cuando llegó Cristo, ahí llegó el pastor. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, será salvo. Si tú entras por Cristo, tú vas a ser salvo. Y vas a entrar y salir y vas a encontrar pastos. ¿Qué son los pastos para una oveja? Vida. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas,
ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por dinero y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice Cristo, y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Cristo es el único que ha dado su vida por ti y está dispuesto a dar todo lo que tú necesitas, una vida abundante. Todo lo que en este mundo no encuentras, lo encuentras en Cristo. Es increíble cómo uno pierde tiempo en la vida mendigándole al mundo lo que Cristo te puede dar gratis. Gratis. Pero lo único que nos mantiene distante de eso que Cristo nos ofrece es nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra falsa visión de nosotros mismos. Es lo que nos mantiene lejos. Pero cuando por obra del Espíritu nosotros nos humillamos y reconocemos nuestra condición, que somos pecadores, que somos rebeldes delante de Dios, que necesita un Salvador como Cristo, entonces ahí Dios obra para salvación en nuestros corazones. Y dice que la Biblia que transforma nuestro corazón. Y ¡pum! Pasa algo que nunca pasó antes, cambian mis afectos. Ahora amo a Cristo. ¿Qué pasó en mi corazón? Bueno, Cristo lo cambió, no pasó, yo no hice nada, Cristo me cambió. Cuando yo me arrepentí, creí en Él. Por eso las palabras de Cristo son importantes para los inconversos. Termino citando esta estrofa de este cántico. Dice este himno: bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida dan salvación y poder. Bellas palabras que cambian la vida y llenan de gozo mi ser.